Hola, bienvenidos al canal Cambia de Foco. Mi nombre es Argentina Polanco, soy acompañante en biodescodificación y Psyche. Hoy voy a continuar con el estudio del libro Psicosomática Clínica de los Problemas de la Piel del autor Salomón Selam. En este libro se hace un repaso de las posibles causas psicológicas y emocionales que pueden derivar en enfermedades de la piel como el eczema o la psoriasis. Si quieres comprender en su totalidad este tema, te invito a que puedas ver los videos que he grabado anteriormente en los que abordé la introducción, donde se ve las generalidades de la piel como órgano y sus funciones, y otro capítulo que grabé sobre los sentidos biológicos de la piel. El capítulo que vamos a ver ahora ya es una introducción a los estados de ánimo problemáticos que pueden derivar en un síntoma en la piel. Vas a poder encontrar el enlace a esos dos videos anteriores en la caja de descripción. También en la caja de descripción está toda la información para que puedas contactarme si estás interesado en recibir una consulta en biodescodificación. Y hoy sí, comienzo con la lectura del libro. Esta es una presentación general de los estados de ánimo causantes de una enfermedad de la piel. Dice en el libro, antes de empezar, quiero precisar que se trata de una presentación general con el propósito de familiarizarlos con el razonamiento que propone la psicosomática clínica. Esto es porque el razonamiento que propone la psicosomática clínica va más allá de los diagnósticos a los que estamos habituados. Una enfermedad de la piel puede ser por un agente externo que irritó la piel y produjo cierto malestar, inflamación, enrojecimiento. Lo siguiente dice: de hecho, todas las patologías de la piel están basadas alrededor de una problemática primitiva de contacto. Eso ya se dejó claro desde los videos anteriores. El tema principal de la piel va a ser temas de contacto. Es entonces primordial precisar de entrada dos nociones fundamentales al respecto: el contacto real, simbólico o imaginario, y los aspectos cualitativos y cuantitativos del contacto. Comenzamos con el contacto real. El contacto real puede ser fácilmente puesto de evidencia, ya que hace intervenir el único órgano de los sentidos atraído por esa sensación, el tacto. Así pues, un señor presentaba un eczema situado a nivel de su costado derecho. Correspondía exactamente al lugar que había grabado durante los paseos sentimentales que hacía con su novia. Ella le ponía siempre la mano en ese lugar y así la sentía. Después de su separación, esa falta de contacto real se convirtió en una patología cutánea del tipo eczema. Ese fue un ejemplo de lo que significa y podemos entender como un contacto real. Un contacto real es la parte del cuerpo donde realmente, no en el momento presente tal vez, pero sí en algún momento anterior hemos recibido un contacto de forma literal. Pero también está lo que se llama contacto simbólico. Habla aquí, por ejemplo, de un niño que presentaba un eczema en el conducto auditivo externo de la oreja derecha. Sus padres eran divorciados y estaba el niño a menudo en contacto con su padre por teléfono. Y a menudo quería llamarlo para contarle lo que hacía en la escuela y sobre todo para leerle sus notas con el fin de encontrar reconocimiento y afecto. Debido a su actividad, su padre no siempre podía contestar el teléfono cuando lo llamaba su hijo. Este caso clínico fue resuelto muy rápido, ya que su padre, muy abierto a la cuestión psicosomática, había hecho rápidamente la relación entre este eczema y el tono del teléfono sonando. ¿Cuál fue la solución entonces? Se acordó una cita telefónica diaria para darle así tranquilidad a su hijo.
La existencia de este tipo de contacto está amplificada por las expresiones populares entrar en contacto. Entrar en contacto no quiere obligatoriamente decir tocarse en la realidad, como en el caso anterior, el recuerdo de que me han tocado en cierta parte de la piel. No, cuando el contacto es simbólico, también se puede estar en contacto de diferente manera, especialmente usando otros órganos de los sentidos. Por ejemplo, cita aquí el caso de un paciente que tuvo en el que tenía un medio muy seguro para contactar a su madre desaparecida. Tengo una colección de grabaciones de Las Rosas Blancas, dice. Esa era la canción favorita de mi madre. Cada vez que la escucho veo a mi madre que me la canta. Ella misma había perdido a su madre cuando tenía 12 años. Es decir, hay otras formas de entrar en contacto con una persona y que al perderla de vista o de contacto, podemos desarrollar patologías de la piel. En este caso, una persona que a través de escuchar la música que su mamá le ponía y que igualmente ella escuchaba, la podía mantener siempre presente. Otra forma, otro simbolismo puede ser a través de nuestra nariz. Así pues, un olor especial puede sacar a la superficie lejanos recuerdos de una persona amada. Con la boca. Aquí los gustos, los platos también pueden ponernos en contacto con alguien especial o con una situación en especial. Con los ojos. Aquí las fotos ocupan el primer plano. Algunas personas las besan o las acarician para revivir la sensación de contacto con una persona en particular. También podemos poner un marco sobre nuestro escritorio, colgarlo en el muro de la sala. Es un buen medio para seguir en contacto. Quiero hablar especialmente de las personas desaparecidas demasiado pronto, para las cuales solo las fotografías representan ese lazo que no se romperá nunca en la realidad. Otro ejemplo de contacto con los ojos es a través de una película o un paisaje que nos puede representar esa conexión con otra persona. Así pues, la expresión perdido de vista nos envía a patologías cutáneas a nivel de los párpados. Luego, para continuar con el contacto simbólico, ese que no es real, sino que se puede presentar de diferentes maneras. Ya vimos cómo se presenta a través de los otros órganos sensoriales, pero también dice acá, me gustaría desarrollar los siguientes puntos ya que son muy ricos en problemáticas de contacto y un ejemplo es con los objetos. En psicología infantil evocamos la existencia del objeto transicional. Cuando el niño lo toca, se encuentra directa y simbólicamente en contacto con su madre la mayoría de las veces, pero también con la familia. Así pues, este pequeño de 2 años no puede de ninguna manera desapegarse de la sábana de su cuna. Se pasea por todas partes chupando la esquina, mantenida en su boca sin que sea posible quitársela para lavarla. Tienen aquí una primera descodificación de las patologías de la boca y de los labios, refiriéndose a que desapegarse, por ejemplo, un niño pequeñito de su cobija puede después generarle síntomas y patologías en la boca y en los labios. Luego dice, asimismo, un peluche puede servir de objeto transicional y todos los padres han conocido el infierno después de la pérdida de este objeto. Me acuerdo a menudo de un episodio muy marcador. Mi hija tenía 3 años y nos quedamos un día en Singapur antes de visitar Australia, donde teníamos que viajar durante 3 meses. Aprovechando el lindo día, decidimos ir al zoológico ubicado a más de media hora en bus del hotel. A la mitad del trayecto me di cuenta con estupefacción que había olvidado a Samuel, su perro de peluche que no dejaba desde que tenía 9 meses, en el banco de la estación de salida. No pensé mucho y me bajé del bus apenas pude para tratar de encontrarlo.
Corrí como desesperado hasta la parada en cuestión y sorpresa, Samuel estaba sentado como un rey en medio del banco. Eso acababa de salvarnos la vida y me permitió viajar con toda tranquilidad. Incluso hoy no imagino la situación sin Samuel. Hubiera sido una verdadera pesadilla. Entre nosotros, actualmente ella tiene 23 años. Cuando la visité en su apartamento parisino, Samuel todavía estaba ahí. Y cuando le acaricié la melena, tuve la impresión de que acariciaba el cabello de mi hija. Ya que estoy de confidencias, he aquí la historia de esta magnífica bufanda que me regaló mi compañera de vida para la Navidad pasada. Está siempre alrededor de mi cuello y por eso estoy siempre en contacto con ella, incluso si estoy lejos de ella. Si ella me dejara y mis umbrales psíquicos de tolerancia fueran sobrepasados, no me sorprendería si me rascara el cuello. Lo anterior ilustra ejemplos de cómo los objetos que tienen un alto valor sentimental para nosotros por la persona que nos lo dio, hacen que nosotros percibamos el contacto con esa otra persona. Por ejemplo, él hablaba del objeto transicional que muchos niños, por no decir todos los niños, tenemos a esa edad. Cuando somos niños tenemos a esa edad. Porque nos hace sentir en contacto con las personas que amamos. Igual de grandes. Hay cosas que siempre cargamos cerca de nosotros, no por el objeto en sí, sino por lo que representa y por la persona con la que nos mantiene en contacto. Estos siguen siendo casos de contactos simbólicos. Decía aquí, por ejemplo, la bufanda, en el momento de que, digamos, por algún caso perdiera la bufanda a él y eso le causara mucho estrés, no sería nada extraño que eso derivara en un síntoma físico. Cuando los umbrales psíquicos de tolerancia, como dice él, son sobrepasados, el cuerpo tiene una reacción también. El cuerpo físico no es ajeno a nuestra psique, a nuestras emociones. Trabajan en conjunto y por eso cuando algo fuerte pasa a nivel de nuestra psique, de nuestras emociones, es frecuente ver un reflejo en el cuerpo físico. Y él decía, no me extrañaría que de repente apareciera con picazones en el cuello, porque en el cuello es donde usaba la bufanda. Aquí también podemos situar los objetos familiares en esta categoría. Crean el vínculo entre los miembros de la familia. Así pues, heredar un mueble, un cuadro o un instrumento de música nunca es anodino, sobre todo si el difunto lo dio a entender antes de su partida. Aquí relata el caso de una paciente que le dice, perdí mi anillo y me importaba mucho. Me lo ponía en el anular derecho como me lo recomendaba mi madre. Por cierto, es ella quien me lo legó después de su muerte. Estaba escrito en su testamento. A ella también le importaba mucho, ya que se lo había regalado su padre cuando cumplió 10 años de matrimonio. Ahora él nos pregunta, a nuestro parecer, ¿por qué razón creen que vino a visitarme la mujer? Pues había perdido un anillo que era muy importante y llegó con un síntoma de eczema en el anular derecho, a nivel de la primera falange. Y dice él, siempre me he preguntado cómo podíamos pasar por aludido algo tan evidente. Aquí la terapia no consistió en aconsejarle que se comprara otro anillo de la misma factura, sino en ayudarla a recorrer el camino de duelo de su madre. No llevaba un anillo, sino que el representante de su madre. ¿Ven? Hay así una infinidad de ejemplos de situaciones en las que los objetos toman un valor tan importante en nuestra vida porque nos vinculan con un otro. Y a veces perder ese objeto puede
desencadenar un estrés muy alto en el cuerpo. En este caso, su mamá se lo había heredado y esta mujer sabía que para su mamá ese anillo representaba mucho porque había sido un regalo de su padre, es decir, era un objeto muy preciado que había estado en la familia por muchos años y de repente perderlo ha de haber sido un estrés muy grande a tal grado que se manifestó en un síntoma físico con un problema en la piel. Y bueno, dice aquí otras posibilidades que existen. Otros ejemplos de contacto simbólico pueden ser con un oficio, un lugar preciso, una oficina, un taller, una carretera. Vi a una paciente afectada por una dermatosis activada luego de su despido. No era realmente el hecho de ya no trabajar, sino simplemente de no ver más a sus colegas de trabajo. Su oficina le hacía mucha falta, el ambiente, el café de las 10, la pausa para el cigarrillo, las fiestas organizadas para festejar tal o cual evento. Se sentía separada de su trabajo y de todo lo que éste representa. Ok, cerramos ahí lo que puede ser un contacto simbólico. Ahora pasamos a lo que puede ser un contacto imaginario, que en realidad es algo muy sencillo. A veces el imaginario se ubica en primer plano, dice. Me gusta hacer este ejercicio con alumnos que sobre todo me hablan de sus seres queridos, padres, por ejemplo, que ya no forman parte de este mundo o que están muy lejos. Les pido cerrar sus ojos y pensar en ellos. Si lo hacen, verán que vienen delante suyo en muy poco tiempo, ya que están dentro de ustedes, les dice a sus alumnos. Sus rostros están grabados para siempre en su memoria y pueden surgir en cualquier momento. No es para nada una aparición imaginaria. Luego, más adelante, va a traer a colación un ejemplo demostrativo de este caso respecto a un eczema en las dos manos. El contacto imaginario es simplemente eso, traer a alguien al recuerdo con nuestra memoria, más bien con nuestra memoria, porque no los estamos creando, sino que las personas de nuestra vida que formaron parte de nuestra vida, sus rostros o su presencia queda grabada, son parte de nosotros, sí. Pero a eso se le llama contacto imaginario porque podemos hacer contacto solo a través de la mente, del recuerdo con estas personas. Ya no es un contacto real, ya no estamos hablando de un contacto simbólico que es a través de un tercero, un objeto, sino ya es un contacto que se hace a través de la mente. Eso es en lo que respecta a los tipos de contacto, pero también parte de las generalidades que él hablaba sobre los problemas que pueden causarnos enfermedades de la piel son el aspecto cuantitativo y cualitativo del contacto. No siempre es cuestión de cantidad. No olvidemos la calidad del contacto. Por supuesto, la falta de contacto es predominante, pero a veces la calidad del contacto se sitúa en primer plano. En efecto, los padres de hoy tocan más a sus hijos, pero ¿con qué intención? Para ilustrar este hecho, me gustaría contarles mi experiencia. Mi tercer muchacho me pedía regularmente que jugara con él, lo que es algo completamente normal para sus 4 años. Como estaba yo muy preocupado en ese periodo, no estaba verdaderamente con él, ya que pensaba en otras cosas mientras ensamblaba los cubos de diferentes colores. Naturalmente cometía errores y él no tardaba en corregirlos. Apenas trataba de escabullirme, él me retenía y eso podía durar varias decenas de minutos. Entonces, me permití pensar algunos instantes y decidí ponerme en el pellejo de un niño de su edad. Entonces ya no me equivocaba y al cabo de 10 minutos me iba sin tener que darle una explicación y habiendo pasado un buen momento. Moraleja: es mejor consagrar plenamente 10 minutos a su hijo que pasar una hora con él sin estar ahí verdaderamente. Aquí estamos hablando del tema de
la cantidad o la calidad del contacto. Para el caso del ejemplo que acabo de leerles, él dice, puede ser una cantidad menor de contacto, pero de calidad, que represente calidad para la persona que la está recibiendo. Ahora habla aquí de algo muy específico, que él lo llama la duda instintiva y la discordancia primitiva. Cambiando de tema, dice, los contactos entre padre e hijo pueden ser sentidos de dos maneras extremas, construidas por una intención más o menos consciente que ilustra la duda instintiva y la discordancia primitiva, y es puesta en evidencia otra vez en los casos de bulimia y anorexia. Lo menciona porque él tiene un libro al respecto. Podemos resumir este aspecto en una frase. Existe una clara diferencia entre lo que se dice y lo que se hace en la realidad. Ejemplo, el padre dice claramente, te amo, hijo mío, pero este último no siente verdaderamente ese afecto, ya que está tomado en brazos como un vulgar saco de patatas. Ante esta discordancia primitiva, se instala una duda sobre la verdad, sobre la verdadera atención de su padre hacia él. Y como nunca será aclarada, esa duda no lo dejará prácticamente nunca más. O sea, esto de la discordancia, de la duda instintiva por la discordancia primitiva, se resume así, dice, existe una clara diferencia entre lo que se dice y lo que se hace. Entonces también es importante las palabras que se asocian al contacto. Sí, en el caso de los niños, ¿verdad? Que es como la etapa en la que todo esto se forja. Si le decís al niño, te quiero, mientras lo estás tratando con un desinterés total o te amo y ni siquiera lo volteas a ver, por ejemplo, porque estás muy en tus problemas. Esa asociación entre lo que decís y lo que haces no concuerda, ¿sí? O él lo va a interpretar así, el amor es desinterés. Y por eso es que nosotros ya como adultos todos interpretamos el amor, el cariño de diferentes maneras, porque fue enseñado de diferentes maneras. Entonces, ¿qué es algo que concuerda? Un abrazo y un te quiero, un beso, una caricia y un te amo, ¿verdad? Pero no esto de que decimos las cosas por salir del paso, porque por la costumbre tal vez, pero no lo estamos demostrando con los hechos. Entonces aquí también nos sirve a todos tener en consideración esto. Al momento de dar una expresión de cariño, tiene que ir en concordancia con lo que estamos diciendo si estamos expresándolo con palabras también. Ahora paso a este apartado en el que habla de los diferentes estados de ánimo relacionados con la piel. Aquí retomaremos uno a uno todos los ingredientes ya inscritos en su lado simpático y descubriremos su lado problemático, dice, el más importante para nosotros. Nunca he visto una patología en general ni de piel en particular basada en una relación amorosa, en una persona equilibrada con células epidérmicas grabadas de cariño. Dependiendo de las situaciones y sobre todo de las sensaciones personales, estos numerosos estados de ánimo pueden convertirse solicitando una capa especial de la piel. Existen así tres posibilidades: afección epidérmica predominante como el eczema, afección al mismo tiempo dérmica y epidérmica como para el cáncer, y la afección dérmica predominante como para la esclerodermia. Entonces, habla aquí de que los estados de ánimo relacionados con la piel que le vamos a prestar mayor atención van a ser a los problemáticos, porque nadie se enferma, sí, por haber recibido contactos amorosos en su infancia, ¿no? Sino que siempre tenemos problemas por los contactos problemáticos, valga la redundancia. Así dice,
Pero antes de detallarlos, empecemos por el primero de ellos. El contacto en distintos grados concierne a todas las enfermedades y se nos aconsejará fuertemente analizar esta temática cada vez, incluso si esto no siempre parece ser de cajón. Es decir, con todos los temas de la piel, el primer elemento por el que nos tenemos que ir es por el tema contacto. El contacto, como acabamos de verlo, el contacto real está directamente relacionado al sentido del tacto. Así pues, el contacto piel a piel entre dos seres es inmediatamente transmitido al cerebro por las vías neuronales sensitivas. Esto desde la noche de los tiempos, seamos humanos, leopardos o gacelas. Pues bien, la piel en general y la epidermis en particular informan al cerebro sobre el grado de contacto con alguien, un objeto o una cosa. Para los humanos en particular, varios casos se nos presentan a menudo. Dice, el contacto agradable. Ustedes ya lo conocen y no da muchos problemas, ya que a todos y a todas nos encanta, salvo las personas con inversión psicológica. El contacto desagradable es generalmente indeseado y las personas pueden vivirlo en el sentido activo o pasivo cuando es impuesto sin su consentimiento. Acá un ejemplo, una joven mujer de 30 años presenta una dermatosis tenaz en la mejilla derecha. Mi abuela materna falleció cuando yo tenía 7 años y mi madre quiso absolutamente que fuera a besarla a su lecho de muerte. Yo no quería y ella me obligó. Todavía tengo esa sensación de frío a nivel de mi mejilla derecha, aquella que estuvo en contacto con la cara de mi abuela. Ese sentimiento completamente inhibido emergió durante la consulta y evocándolo seguramente lo evocó ya que su restablecimiento se inició algunos días después de esta visita única. Luego otro ejemplo, un joven adulto. Deseo acabar con mi prurito, que es una picazón a nivel de lo alto de los muslos. Es incalmable. La historia es que abusaban de él cuando estaba en el instituto con regularidad en la tarde. El vigilante venía a mi cama, decía el paciente, y me acariciaba los muslos y el sexo. Disfrutaba masturbándome y me amenazaba para que no se lo contara a nadie. Otro ejemplo, un muchacho de 10 años presentaba granos más o menos infectados en los labios. Cuando su padre falleció, su madre se volvió a casar muy rápidamente. Su padrastro lo obligaba a besarlo en la boca y eso no le gustaba para nada. Sus granos infectados representaban entonces una muy buena solución biológica paliativa para darle asco, ¿no es así? Y con este ejemplo me permito traer a colación el tema de cada enfermedad, cada síntoma es en realidad una solución que nos está dando nuestra biología. Retomando el ejemplo de los granos en la boca, ¿no les parece que esa es una solución? Los granos en la boca, ¿verdad? ¿Qué están haciendo? Están alejando a esa persona que representamos como una amenaza, que el inconsciente de este niño veía como una amenaza. Entonces, al verlo ahí con los granos en la boca, ya no lo iba a querer besar. Y no le está dando ahí una solución, su propia biología. Es eso, o sea, cuando nosotros estamos tan estresados, algo nos inquieta, nos molesta, nos incomoda tanto y no podemos hacer nada al respecto por frenar esa situación, nuestro cuerpo hace lo mejor que él puede y lo hace a través de los síntomas físicos. Y estamos tan acostumbrados a verlo como enfermedad y la enfermedad tiene una connotación muy negativa. Sin embargo, la idea es cambiar el foco, cambiar la perspectiva, darnos cuenta que en realidad nos están haciendo un favor los síntomas. Y si no nos queremos enfermar, pues tenemos que aprender a actuar más congruentemente. Lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. Si hay congruencia entre esas tres cosas, si hay congruencia a nivel de mente, corazón y lo que actuamos, no van a haber enfermedades. Las enfermedades vienen cuando no hay congruencia y cuando a nivel de nuestra psique, nuestras emociones, nuestro estado de ánimo, estamos muy mal, estamos rechazando algo, pero a nivel de actos lo permitimos. O sea, no hay congruencia para nada.
Pero a la biología no la podemos engañar. Ella sabe que no estamos bien internamente. Entonces, ¿qué hace? Trae el síntoma. Por eso los síntomas de la piel creo que los síntomas de la piel son en los que más podemos ver el síntoma como solución a algo. Dice él, no quería que me besaran en la boca. Solución, granos en la boca y seguramente ya no lo volvieron a besar. Decía, por ejemplo, el caso anterior de violación, ¿sí? El purito, o sea, la comezón y el ardor y todo eso en los muslos. ¿Para qué? Para que nadie más se le vuelva a acercar en esa zona específicamente. Ahí donde hicimos el estrés, ahí donde hubo un contacto real. Estos casos son de contacto real 100%. Alguien, un individuo extraño, externo, que no era agradable, hizo un contacto impuesto, un contacto que no queríamos de ninguna manera tener y por eso nos causó un estrés tan grande. En los casos, a estas personas les causó un estrés tan grande que lo manifestaron con los síntomas, pero los síntomas al final fueron la solución. Me imagino que la persona con esa picazón en sus muslos iba a evitar tener intimidad con alguien más. Sí, porque de lo que nos está defendiendo el cuerpo es del acto en sí, ni siquiera distingue a la persona. Cuando el síntoma ya está instalado, de lo que nos está protegiendo es de volver a vivir un acto similar. No importa si el beso o si las caricias nos las quiere dar una persona de la que sí lo podamos aceptar, o nuestra pareja, por ejemplo, un hijo, lo que sea, el caso de la mujer con el problema en la mejilla. No importa quién me lo quiera venir a dar. Lo que se quedó grabado fue la vivencia negativa y entonces cualquier acercamiento a esa zona de la piel es una advertencia, es un peligro constante. Mientras nosotros no lo gestionemos y no lo evacuemos, siempre va a ser una alerta para nuestro cuerpo y el síntoma se va a activar. Continúo entonces. Voy con esta parte que dice la ruptura de contacto, dicho de otra manera, la separación. La ruptura de contacto, separación no deseada, es mucho más frecuente, puede generar un rebosamiento de los umbrales personales de tolerancia, sin mencionar ciertas expresiones tales como la separación de la iglesia y del Estado a nivel de país, o la separación de cuerpo de hecho a nivel de divorcio, o la separación de bienes ante un notario. Las palabras claves se resumen a romper o cortar un lazo, sentirse alejado del ser amado, sentirse aislado, estar aparte, dejarse. Todo esto relacionado con un conjunto, una familia, una pareja, una amistad, los colegas, los animales, las cosas, los peluches queridos por nuestros hijos, un lugar, etc. Incluso una idea. La lista no es para nada exhaustiva, de tan desbordante que es el pensamiento humano gracias a lo simbólico. En efecto, puede tratarse de un elemento real como un ser querido, o ustedes ya empiezan claramente a saberlo, de un elemento simbólico o imaginario. Otra pequeña particularidad más bien auditiva con el lenguaje es la siguiente. La pronunciación de la palabra eczema nos envía directamente a, si la separan, puede sonar como exama, ex-ama, eczema. El autor es francés, entonces él hace mucho como este juego con la pronunciación de las palabras en su idioma, creo. Entonces, la palabra que nosotros conocemos como eczema, él dice que la pronunciación al oído suena como exama, o sea, lo que significa aquel o aquella que ha sido amada. Ex-ama, ex-amado, ex-amor. Encontramos otra vez los contactos y las rupturas de contacto. Algunas expresiones populares acentúan esta noción. Por ejemplo, perdí contacto con él o llevar siempre a alguien en la piel, entre muchas otras.
La separación puede ser momentánea, temporaria o definitiva, como la que viene después del fallecimiento de un ser querido. Puede ser objetiva la mayoría de las veces, pero también subjetiva. ¿Qué significaría subjetiva? Mi madre está presente físicamente, pero no afectuosa o moralmente por varias razones. Pueden ser depresión, alcoholismo, desinterés incluso. Y cita aquí un caso. Dice esta persona, mi madre detesta las caricias y apenas me acerco a ella en el sofá mientras ve la televisión, se desplaza instintivamente hacia el lado opuesto para no entrar en contacto conmigo. Este ex niño abandonado vino a explorar su dermatosis situado a nivel de la planta de los pies y de sus 2 pulgares. Sí, es decir, hay como nuestra imaginación como seres humanos es tan amplia, o nuestra manera de razonar. Y este caso de una separación subjetiva, así es como vivimos muchas veces las separaciones. Podemos incluso seguir viviendo con la persona, pero sentimos muy en el fondo de nosotros que ya no es lo mismo. Ya no compartimos de la misma manera. Nos estamos separando poco a poco en un matrimonio. Esas cosas pasan, por ejemplo. Se va abriendo la brecha, el distanciamiento va siendo mayor. Y una situación de esas puede derivar en un problema de la piel, como lo estamos viendo. ¿Sí? Por el distanciamiento subjetivo. Luego acá menciona la ausencia de contacto como otro factor también que puede derivar en enfermedades de la piel. Ausencia de contacto, como lo indica su nombre, predomina la sensación de no estar en contacto con alguien. Un hombre mayor quería deshacerse de su alergia al látex. Apenas estoy en contacto con este material, mi piel se enrojece rápidamente y comienza la rascadura. La consulta se dirigió hacia el análisis de su estadio cutáneo, que tuvo lugar en condiciones muy originales. Como me lo pidió, dice el paciente, interrogué a mi madre. Es una verdadera maniática de la limpieza. Siempre se está lavando y siempre está lavando todo, objetos, muebles, etc. Eso yo ya lo sabía, pero lo que ignoraba es que lo hacía desde siempre, incluso desde antes que yo naciera. En lo que me concierne, a mí me lavaba frecuentemente y el único problema para mí es que lo hacía con guantes de caucho. De bebé ella me lavaba así. Su alergia a este material, en este caso se hablaba de la ausencia de contacto. La señora, la mamá, usaba guantes para lavar a su hijo, para tocar a su hijo. No hacía un contacto real piel a piel, que es lo que un niño necesita. Entonces desarrolló una alergia, un problema de piel relacionado a este material con el que los solían lavar. ¿Sí? No hay un recuerdo agradable, hay un recuerdo desagradable en torno a este material. Luego, este mismo caso presenta dificultades en pareja. Yo nunca he sido tocado, porque estamos hablando que la mamá siempre trataba de tocarlo con guantes o cosas así porque obsesiva de la limpieza. Yo nunca he sido tocado, dice, y no veo por qué tendría que comenzar a tocar a alguien hoy en día. Estoy bien así. Este caso es lo que el doctor Salomón Selam llama una inversión psicológica. O sea, lo que consideramos que es lo normal, querer ser tocados, porque ya vimos, la biología nos pide ser tocados y tocar. Esta persona dice que no necesita ni tocar ni ser tocado. O sea, está inverso psicológicamente. Y este mismo caso deriva en otros problemas. Deseo incumplido de contacto. La persona está pidiendo contacto, pero no lo recibe como quiere. La mujer de la pareja precedente estaba en ese caso. O sea, se refiere a que la pareja del que estaba consultando está viviendo el deseo incumplido de contacto porque el marido no la toca, ¿no? Luego, el contacto impuesto.
Ustedes estarán seguramente de acuerdo conmigo. La dermatosis es realmente la mejor manera para no ser tocado. En otros casos, el fenómeno doloroso predomina especialmente con la hipersensibilidad. Dice un paciente, no puedo tocar más los senos de mi mujer. Es hipersensible y el más mínimo contacto le produce dolor. Nuevamente tenemos explícito el caso de cómo la biología nos ayuda a evitar más contactos impuestos. ¿Sí? Esto de la hipersensibilidad, que la toquen en esa parte específica del cuerpo, se ha de haber programado muchos años antes de estar casada. Los síntomas pueden aparecer, pero no fueron programados ahí, fueron programados antes, muy probablemente en sus primeros años de vida. El ser tocada en esa zona del cuerpo, en el pecho, y ella haberlo sentido, vivido como un contacto impuesto. Ahora ya nadie, ni siquiera su propio esposo, puede tocarla porque su biología le ha ayudado, le ha dado la solución. Y es una hipersensibilidad en la piel que definitivamente nadie la puede volver a tocar en esa parte. Dice el recuerdo en su mente y su biología dicen nunca más, nunca más. Nosotros te vamos a ayudar a que nunca más tengas que volver a vivir esa experiencia tan traumática. En relación, este video se está tratando de los estados de ánimo que provocan problemas de la piel. Todo lo anterior dicho es acerca del contacto. Ahora vamos a dejar el contacto y nos vamos a pasar a el sentimiento de no existir o no ser amado como otro estado de ánimo problemático que genera problemas de piel. Dice, apenas soy tocado, tengo el sentimiento de existir. Así que a la inversa, si siento que no me tocan lo suficiente, no existo para los otros o para el otro. Dos grandes ámbitos ocupan este terreno, profesional y afectivo. Leerán un ejemplo de eczema en que esta temática predomina en un hombre. Pusimos en evidencia la siguiente problemática. Para mi familia y mi clan solo existo para mi trabajo. En otras personas, esta ausencia de contacto o esta falta subjetiva de contacto carnal acarrea ese sentimiento de no existir como individuo, como hombre, pareja, macho reproductor o de mujer, pareja, hembra reproductora. Estos términos, macho reproductor y hembra reproductora, deben ser tomados en su primer grado arcaico biológico y no machista, por favor, dice el autor. Para las parejas, analizaremos especialmente el estadio cutáneo de cada uno con el fin de poner en evidencia una eventual programación infantil de esos sentimientos de no existir o de no ser amado. Este sentimiento de no existir, dice él, de que se va a ver muy demandado en el terreno afectivo, pero también en el terreno profesional. Dice acá que cuando el problema es entre parejas, va a haber que irse a los primeros años de vida en los que se vivió esta programación, se programó el sentimiento de no existir y no ser amado por la falta de contacto. También otro sentimiento relacionado es los límites, las fronteras. Cuando la problemática está construida por este tema, indica la existencia de un esquema corporal perturbado y nos dirige directamente hacia trastornos más o menos graves, sobre todo psiquiátricos. Hablar de división es muy clásico. Esto último, expresado en los dibujos de niños, traduce una verdadera división mental que solamente los especialistas en este sector de la salud psíquica están habilitados para tratar. Bueno, este sería un tema que no se trataría desde la descodificación biológica, sino que es más bien algo a tratar con psiquiatras. El tema de la identidad y la piel. La psicosomática clínica ha estado obligada a distinguir varios tipos de identidad: la real, la cutánea, hombre-mujer como individuo sexual. Dice la identidad real. Pues esta es la que está inscrita en el registro del Estado Civil de la ciudad de nacimiento. Ese gran libro revela nuestro apellido y nuestros nombres. A nivel psicosomático, hay dos regiones corporales que se ven envueltas en caso de problema con la identidad. Son la cara y la región anal.
Para la cara, comprenderá fácilmente nuestro propósito ya que solo hay una por individuo. Las autoridades no incluyen jamás su pie derecho o su oreja izquierda en su carnet de identidad, solo la cara. Y para la región anal les propongo que lean las líneas que hablan de la identidad sexual. Luego él dice que todos tenemos una identidad cutánea. Me explico, dice, los numerosos laboratorios especializados en la investigación estética lo saben perfectamente. Existe un verdadero catálogo en el que están consignadas las múltiples características físicas y bioquímicas de la piel. Así pues, nos proponen productos para las pieles ácidas, otros para las pieles grasosas, etc. Sí, como nuestra identidad única e individual, nuestra identidad cutánea también es única. He aquí algunas características a modo de ejemplo: la textura, elasticidad, tonicidad, el aspecto, el olor, el sabor, el color, la identidad como hombre, como mujer, el rol en la sociedad, en el círculo familiar, sos hermana, sos hermano, sos hija, hijo, mujer, madre, hombre, padre, ¿sí? La piel también tiene que ver con toda esta identidad de ser hombre o ser mujer. Luego, para la identidad sexual, dice, hay que dar una pequeña vuelta donde nuestros amigos los animales que huelen esta región para determinar el sexo. Estos gestos y actitudes altamente arcaicas y ancestrales han sido grabadas en muchos cerebros de la creación, mamíferos terrestres en especial, a los que pertenecemos. Así pues, una dermatosis alrededor del ano podría ser reflejo de una problemática de identidad en un contexto de separación. ¿Quién soy como hombre o mujer? ¿Quién soy como masculino o femenino? ¿Cuál es la proporción de masculinidad como mujer y la feminidad como hombre? Y temas así de problemas de identidad. Tenemos un aspecto más que puede llegar a causarnos problemas en la piel y es el tema de la estética, la imagen de sí mismo, la desvalorización y el sentimiento de no ser reconocido. He preferido reunir estos términos ya que la clínica dermatológica los encuentra a menudo asociados. Cada uno de nosotros posee sus propios criterios estéticos en los que la belleza es un tema central. Nos topamos a menudo con patologías a nivel de la cara, testigos de una problemática estética como el acné principalmente. Durante un encuentro, la cara es la primera que se imprime en nuestra retina. Asimismo, cuando pensamos en alguien, su cara siempre aparece primero. La imagen de sí puede también interesar a otra parte del cuerpo. Así pues, una joven mujer presentaba una dermatosis a nivel de los senos, porque ella pensaba, no soporto ver mis pechos así, pequeños y caídos. El denominador común de todas las patologías que hacen intervenir el criterio estético y la imagen que dejamos ver a los otros está representado por el sentimiento de desvalorización. Quien dice desvalorización dice comparación subjetiva y no poder hacer otra cosa que ser víctima de la situación. La mayoría de las veces la imagen de sí que quisiéramos presentar no corresponde a la realidad. Nos sentimos menos bellos, menos bellas que nuestros amigos o contendientes. Nuestra nariz, nuestro pecho, nuestras nalgas o nuestras piernas no nos gustan, lo que crea la fortuna de la cirugía plástica. Finalmente, el sentimiento de no ser reconocido también concierne la imagen corporal. El esquema corporal, no me reconozco en el espejo o no soy reconocido por mi padre o mi madre. Para reconocer a alguien, la cara sigue siendo el único criterio. Otra temática relacionada con los problemas de la piel son los sentimientos de inseguridad, de no ser protegido y de no encontrar tranquilidad. Todas y todos han vivido esta experiencia. Para calmar el llanto de un lactante, solo hace falta tomarlo en brazos y acariciarlo, tocarlo. Los resultados son más claros si él los reconoce, gracias a un signo particular que ya haya memorizado, como el sonido de su voz, su olor o la manera de ser tomado. ¿Por qué se calma tan rápido? La respuesta es simplísima. Se siente en seguridad, protegido y nada peligroso puede sucederle mientras esté acurrucado en sus brazos.
La tranquilidad física y mental lo invade y puede relajarse, abrir sus manitas y quedarse dormido en plena quietud. Un amigo africano me confirmaba todo esto. En casa, los niños no lloran nunca, por decirlo así, ya que están permanentemente en contacto con alguien, con la madre la mayor parte del tiempo, pero también con los otros miembros de la familia, como las tías o los abuelos e incluso con los vecinos. Si un niño llora, es un muy buen signo para advertir que algo inusual como una enfermedad ocurre. Todo este discurso es válido tanto para el niño pequeño como para el más grande. ¿Qué pide un niño de 5 años apenas se despierta? Mamá, dame leche. ¿Cuántas veces preparé un biberón antes de acostarme? Lo dejaba cerca de la cama y ahí alcancé la mano de mi hijo, lo que me permitía salvaguardar una parte de mi sueño. Otro ejemplo, mire a un padre o a una madre sobar una rodilla por aquí, un codo por allá, para ocuparse de su hijo que acaba de caerse sobre el asfalto. Aún no había entendido que simples caricias o besos pueden hacer desaparecer el dolor en algunos segundos, más eficaz que el más potente de los antiinflamatorios. ¿Por qué este discurso dejaría de ser válido para un adulto? Un paciente de unos 60 años me decía esto. Cuando no estoy bien anímicamente, mi mujer sabe que solo hay una cosa por hacer: tomarme en sus brazos y abrazarme muy fuerte sin necesariamente hablarme. A nivel psicológico, el padre o la persona que ejerce la función paterna posee ese rol protector fundamental. Por supuesto, en las patologías de la piel encontramos a menudo una problemática de separación, pero no sin un contexto preponderante de sentimiento de inseguridad, de no ser protegido y de, por lo tanto, de no encontrar tranquilidad. Inconscientemente, estas personas no se sienten realmente cómodas en su vida y son a menudo indecisas en sus elecciones. El sentimiento de no ser apoyado. La dermis es considerada como el tejido de apoyo y por lo tanto todas las problemáticas basadas en estas palabras pueden solicitarla. Pienso especialmente en las enfermedades que hacen intervenir las fibras de colágeno. La deshonra, el estado de ánimo basado en esta palabra clave, se encuentra frecuentemente en las enfermedades de la piel en general y en aquellas que la dermis en particular o con o sin inflamación, incluso con una infección o sobre una infección. Así pues, un eczema banal a menudo relacionado con una simple problemática de separación puede sobreinfectarse cuando además una noción de deshonra está asociada. Este razonamiento es válido para todos los casos, pero ¿qué es una deshonra exactamente? A veces, apenas nombrada, la persona reacciona de inmediato, ya que esta palabra le habla profundamente. En cambio, en muchas oportunidades y como siempre en psicosomática clínica, pide que se desarrolle más. Por una parte, tenemos la deshonra real: suciedad, contaminación, polución, impureza. Y por otra existe la deshonra simbólica, más a nivel de la mente. Debo decir que esta última es la más común. A menudo hace intervenir la palabra, la actitud o el comportamiento en un sentido negativo y a menudo injustificado, sobre todo si esto ocurre frente a los prójimos. Palabras hirientes, difamaciones, burlas, novatadas, comportamientos indecentes, actitudes descorteses, reprimendas, reproches, censuras, maldades gratuitas, hostilidades, agresividad injustificada, injuria, reprimenda, acusación injustificada, envilecimientos arbitrarios, juicios demasiado fáciles, críticas acerbas, animosidades hipócritas, maldades conscientes o no, enemistades, rencores más o menos tenaces, antipatías, resentimientos. Todo este florilegio de sinónimos es muy demostrativo, ¿no es así? Ok, ahora prosigo con la integridad, dignidad y la sensación de despojo. Las nociones de integridad física y mental y aquella del despojo provienen directamente de la teoría de la descodificación biológica, que hace referencia a nuestros lejanos ancestros, incluso antes que el hombre apareciera sobre la Tierra.
Por mi parte, la investigación clínica me ha permitido desarrollarlas agregando a estas la noción de desgarro y de dignidad en calidad de ser humano. Esta temática está en posición central respecto a las patologías de la dermis como la esclerodermia, la esclerosis de la dermis y los cánceres cutáneos, especialmente el melanoma maligno. Las verrugas también pueden beneficiar de este enfoque. Hace mucho tiempo, la piel de nuestros ancestros no poseía una epidermis como la que conocemos hoy día. Su dermis espesa era la muralla entre el mundo exterior y el interior del organismo. Así pues, los dinosaurios, los reptiles, los cocodrilos, los armadillos, entre otros, poseían un verdadero caparazón dérmico, más o menos flexible y resistente en la mayoría de los casos, especialmente durante cualquier ataque que proviniera de sus enemigos. Imagínese un combate de este tipo, un trozo del muslo entre la mandíbula de un depredador, un miembro arrancado por aquí, un trozo de brazo por allá, etc. La integridad física era fuertemente maltratada. A pesar de todo, por una actividad reconstructiva dérmica intensa, sus profundas heridas podían cicatrizar por un tiempo récord con el fin de poder seguir en vida la mayor cantidad de tiempo posible. Habían descubierto así el escudo biológico. En lo que nos concierne, nuestra evolución ha visto aparecer progresivamente una capa más superficial que vino a recubrir la dermis. Hablo de la epidermis con todas las características histológicas y fisiológicas que ustedes conocen desde hace poco. Debido a la migración, los melanocitos se instalaron luego en la superficie y los lunares son la parte emergente, salpicando más o menos la epidermis. Por esto, una afección dérmica aún significa biológicamente la existencia de un peligro grave de supervivencia con atentado a la integridad física. A menudo encontramos sensaciones de despojo, desprendimiento con fuerza, alejarse con pena o de desgarro. Todo esto está grabado perfectamente en nuestro inconsciente biológico o arcaico que aún funciona en todos nosotros a nuestras espaldas. Esto explica la rapidez de la evolución de los melanomas malignos, incluso cuando son rápidamente diagnosticados. Ustedes ya están habituados. Por una parte, encontraremos esta temática en la realidad, como la sensación de ser arrancado o de estar realmente involucrado en esta temática de atentado a su propia integridad física. El niño ha sido arrancado de su madre. Yo fui arrancado de mi país, de mi región, como si tuviese verdaderas raíces en esa tierra. Me siento desgarrado como si mi piel estuviese dividida en dos. Por otra parte, tenemos que ir a buscar lo simbólico. Y ahí el expediente está muy lleno de historias de vida, sobre todo si agregamos la noción de dignidad en calidad de ser humano con un poco de deshonra, lo que es muy frecuente, perder su integridad, su dignidad, perder el prestigio, sentirse atacado, aludido, recibir pullas, sentirse observado, espiado, entre otros. Como han podido ver, los estados de ánimo problemáticos que pueden originar problemas de la piel es bastante extenso, por el simple hecho de que pueden ser reales, simbólicos o imaginarios, y también pueden ser objetivos o subjetivos. Para las enfermedades de la piel realmente hace falta hacer un estudio en la línea de vida de la persona, porque sabemos que normalmente las enfermedades de todo tipo, independientemente si son de la piel o de cualquier otro órgano, se programan en nuestros primeros años de vida y es precisamente lo que continúa en el libro y lo que voy a desarrollar en un siguiente capítulo, en un siguiente video. La programación, el momento y las razones por las que se puede programar para más adelante manifestarse como un síntoma o una enfermedad de la piel. Así que los espero para continuar con el estudio de este muy interesante libro. Hasta la próxima y gracias por haber visto este video.